Muy buenos días estudiantes, les saluda el profesor César Rivera de la sede de San Juan de Lurigancho y el día de hoy vamos a ver la ley de Coulomb, más conocido como la ley de la fuerza eléctrica. El día de hoy vamos a desarrollar el siguiente desempeño. Explica cuantitativamente los fenómenos eléctricos a través de la fuerza eléctrica. Es decir, poder explicar, pero de manera cuantitativa, de qué manera las cargas eléctricas iguales se rechazan y también encontrar con qué newtons, con qué cantidad las cargas eléctricas diferentes se atraen. Vamos a ver la ley de Coulomb, más conocido como la ley de la fuerza eléctrica. ¿Sí? Muy bien. La ley de Coulomb nos indica que cargas de signos contrarios se atraen y cargas del mismo signo se rechazan. Pero ¿quién fue Charles Augustin de Coulomb? Fue un francés que vivió en el año de 1736 al año de 1806 y su aporte más importante a la electrostática fue construir una balanza de torsión donde pudo medir justamente la fuerza con la cual las cargas se atraían o se rechazaban y llegó a la siguiente conclusión: que la fuerza eléctrica es directamente proporcional al producto de las cargas. ¿Qué significa esto? Que si las cargas aumentan, la fuerza eléctrica también aumenta en la misma proporción. Si una carga se duplica, la fuerza se duplica. Si una carga se reduce a la tercera parte, la fuerza también se reduce a la tercera parte. A eso se refiere con que se relacionan directamente proporcional. Pero su logro más importante fue descubrir que esta fuerza eléctrica es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, que están separados. ¿Qué quiere decir esto? Que si la distancia que están dos cuerpos se logran separar al doble, la fuerza eléctrica se reduce entre 4, ¿no? El cuadrado de la distancia. Esa entonces es la ley de Coulomb o la ley de la fuerza eléctrica. Vamos a ver ahora un ejemplo donde podamos aplicar de manera cualitativa lo que es la ley de Coulomb. Me dicen, por ejemplo, dos cargas puntuales están separados 1 centímetro de distancia. ¿Ya? La fuerza de atracción entre ellos es de 90 newton. Entonces, si nosotros aquí tenemos dos cargas eléctricas, una positiva y una negativa, entre ellos hay una atracción, ¿sí? Y me dice acá que esa fuerza con la cual se atraen es de 90 newton. ¿Cuál será la fuerza si estos se separan 3 centímetros? Obviamente, si entre ellos se separan, la fuerza se va a reducir. Claro, la fuerza disminuye cuando hay una cierta separación. Entonces ahí viene justamente la ley de Coulomb que nos dice que la fuerza eléctrica pero es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. ¿Cómo es esto? A ver, si la distancia se separa, aumenta, perdón, la distancia, entonces la fuerza disminuye, ¿sí? La distancia se ha triplicado, ¿ven? Ya no va a ser 1 centímetro, va a ser 3 centímetros. Entonces la fuerza se reduce entre 9. ¿Por qué entre 9? Porque la distancia al cuadrado. Si es 3 al cuadrado, 9. Se reduce entonces entre 9. En conclusión, la fuerza eléctrica ahora sería de 10 newton. ¿Por qué? Porque si era 90 entre 9, ahora va a ser 10 newton. Entonces, la ley de Coulomb, o lo que es la fuerza eléctrica, ya de manera cuantitativa, podemos expresarlo así, ¿no? La fuerza de atracción o la de repulsión va a ser igual al producto de las cargas entre la distancia al cuadrado. Es directamente proporcional al producto de las cargas e inversa a la distancia al cuadrado, pero todo multiplicado por una constante eléctrica, donde Q1 y Q2 son las cargas eléctricas, como bien sabemos, se miden en Coulomb. D es la distancia que se expresa en metros y la constante eléctrica es un valor ya determinado, esto no va a variar, es un valor que siempre va a estar expresado como 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado entre Coulomb al cuadrado.
no es necesario grabarnos toda la unidad. Lo que sí tenemos que tener cuidado es que las cargas estén expresadas en coulomb y la distancia en metro para poder reemplazar simplemente la constante eléctrica como 9 por 10 a la 9. Vamos a ver entonces un ejemplo donde vamos a aplicar la ley de Coulomb. Se tiene dos partículas electrizadas como se muestra. Determine la fuerza eléctrica de atracción. Y claro, porque esta es carga positiva y carga negativa, entonces entre ellos va a haber una atracción. La carga positiva es 3 por 10 a la menos 6 Coulomb y la carga negativa es 8 por 10 a la menos 6 Coulomb. Y están separados una distancia de 2 metros. Aquí hay que tener en cuenta que el signo de las cargas lo que me va a indicar es simplemente si entre ellos hay una atracción o repulsión. Los signos no se utilizan en la fórmula, ¿no? En la fórmula siempre se pone en valor absoluto, lo que significa que va a estar siempre con el mismo signo o signo positivo. Reemplazamos simplemente, como decíamos, la constante es un valor ya determinado, 9 por 10 a la 9. La carga 1, 3 por 10 a la menos 6. La carga 2, 8 por 10 a la menos 6. Y la distancia que sería 2 al cuadrado. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es simplemente manejar ya potencias, por ejemplo, de bases iguales. 10 a la 9, 10 a la menos 6, 10 a la menos 6. Tendría acá 10 a la menos 3, ¿no? Y si acá 2 al cuadrado es 4, 8 entre 4 es 2, 2 por 3, 6 y 6 por 9, 54. Entonces la fuerza eléctrica sería 54 por 10 a la menos 3 newton. Vamos a ver ahora un segundo ejemplo. Me dice lo siguiente. Dos cargas puntuales de menos 3 microcoulomb, una carga negativa, y el otro de 2 milicoulomb. Están separados una distancia de 3 centímetros. Determine el módulo de la fuerza eléctrica entre estas dos cargas, ¿no? Uno positivo y uno negativo, entonces entre ellos va a haber una fuerza eléctrica de atracción. La pregunta es, ¿cuánto es el valor de esa fuerza? Para ello, primero hay que identificar los datos. ¿Qué datos tenemos? ¿Ya? Para empezar tenemos una carga, la carga 1 le vamos a llamar menos 3 microcoulomb, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que las cargas tienen que estar solamente en coulomb. Ese micro lo tenemos que reemplazar por 10 a la menos 6 coulomb, ¿ya? La carga 2 es 2 milicoulomb. Entonces tenemos que reemplazar ese mili por su valor, ¿ya? De notación científica, que sería 10 a la menos 3. Pero la distancia tiene que estar en metros y acá, profe, está en centímetros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ese centi lo tenemos que reemplazar también por su valor de acuerdo a la notación científica, que sería 10 a la menos 2 metros. O sea, 3 centímetros o 3 por 10 a la menos 2 metros. Entonces tendríamos acá los tres datos para poder determinar justamente ya la fuerza eléctrica. Y lo único que tenemos que hacer ahora es reemplazar, ¿no? Reemplazar. Tenemos entonces aquí la fórmula de la fuerza eléctrica, la ley de Coulomb. La constante siempre va a ser 9 por 10 a la 9. La carga 1, 3 por 10 a la menos 6. Profe, pero no era negativo. Acuérdate que el negativo o el positivo solamente es para determinar si entre ellos hay una atracción o repulsión. Entonces acá, si uno es negativo y uno positivo, estas cargas se atraen. ¿Con qué fuerza se atraen? ¿Cuál es el módulo de esa fuerza? Eso es lo que estamos buscando acá. Entonces no es necesario acá poner los signos a las cargas, ¿ya? Entonces 3 por 10 a la menos 6 y la carga 2, 2 por 10 a la menos 3. Y acá sí hay que tener bastante cuidado con relación a la distancia. La distancia tiene que estar en metros y aquí yo tengo centímetros, ¿no? Hemos reemplazado el centi por 10 a la menos 2. Entonces 3 por 10 a la menos 2, todo al cuadrado. ¿Ya? Todo al cuadrado. Y si esto lo elevamos al cuadrado, vamos a tener 3 al cuadrado 9, con el 9 de arriba se cancela, y 10 a la menos 2 al cuadrado sería 10 a la menos 4 que quedaría abajo. ¿Ya? Ahora mira arriba, 10 a la menos 9, 10 a la menos 6, 10 a la menos 3, 10 a la 0. ¿No? 10 a la 0. Es decir, no queda ningún exponente arriba en base 10. Solamente me quedaría 3 por 2, 6.
Acuérdate que este es 3 al cuadrado, con este 9 de acá se cancela. Entre 10 a la menos 4 que sube arriba, como 10 a la 4, ¿no? O simplemente podríamos también ponerle, ¿no? 60.000, que significa 4 ceros, ¿no? Entonces, esta sería la fuerza eléctrica con la cual estas dos cargas se estarían atrayendo, ¿no? Aquí hay una atracción con una fuerza de 60.000 newton de fuerza eléctrica. Muy bien, chicos, entonces esto sería todo por el día de hoy con relación a lo que es la fuerza eléctrica. Muchísimas gracias.